Eres un milagro, esa es la simple verdad. Tu cuerpo, esta compleja e imponente estructura, es un testimonio de las maravillas de la naturaleza. A menudo damos por sentado nuestros cuerpos. Olvidamos la increíble sinfonía de procesos que ocurren dentro de nosotros cada segundo. Tomemos un momento para apreciar la maravilla de estar vivos. Piénsalo. Tu corazón, un músculo incansable, late más de 100.000 veces al día. Bombea sangre a través de una vasta red de vasos, llevando oxígeno y nutrientes a cada célula. Tus pulmones, esos órganos delicados y esponjosos, trabajan en perfecta armonía con tu corazón. Extraen el oxígeno vital del aire y expulsan los gases de desecho. Únete a nosotros ahora en un viaje. Estamos a punto de embarcarnos en una exploración del cuerpo humano, profundizando en sus intrincados sistemas y descubriendo los secretos de su funcionamiento interno. Viajaremos desde la inmensidad del cosmos hasta el mundo microscópico dentro de tus células. Prepárate para asombrarte mientras desentrañamos las complejidades de tu anatomía, desde la intrincada red de tu sistema nervioso hasta la poderosa bomba que es tu corazón. Seremos testigos de la danza precisa de tus músculos y huesos que te permiten moverte con gracia y fuerza. Nuestra historia comienza con una sola célula, una mota microscópica de vida. Es difícil creer que algo tan pequeño pueda dar lugar a algo tan complejo y magnífico como un ser humano. Pero esa es la belleza de la vida, comienza desde humildes orígenes. Esta única célula, un óvulo fertilizado, contiene en su interior todas las instrucciones necesarias para construir un ser humano. Es un tesoro de información genética, transmitida de generaciones pasadas. Y a partir de esta única célula comienza un viaje extraordinario. En lo profundo del núcleo de cada célula se encuentra la molécula que guarda la clave de tu existencia, el ADN. Esta elegante estructura de doble hélice es una obra maestra de la ingeniería biológica. Es una biblioteca de información genética, un plano que determina todo, desde el color de tus ojos hasta tu predisposición a ciertas enfermedades. La molécula de ADN está compuesta por 4 bases químicas, dispuestas en una secuencia específica. Esta secuencia, como un código, lleva las instrucciones para construir y mantener un cuerpo humano. Es un lenguaje que los científicos apenas comienzan a descifrar, un lenguaje que contiene los secretos de quiénes somos. Si pudiéramos encogernos a un tamaño microscópico y viajar dentro de tu cuerpo, entraríamos en un mundo lleno de actividad. Una sola gota de tu sangre, por ejemplo, contiene la asombrosa cantidad de 5 millones de glóbulos rojos. Estas diminutas células en forma de disco son responsables de transportar oxígeno por todo tu cuerpo. Pero los glóbulos rojos son solo un tipo de célula en esta metrópolis microscópica. Los glóbulos blancos, los soldados de tu sistema inmunológico, patrullan sin descanso, buscando y destruyendo bacterias y virus invasores. Las plaquetas, células pequeñas de forma irregular, están siempre alerta, listas para coagular tu sangre y detener el sangrado en caso de que te lesiones. ¿Te imaginas poder ver con tus propios ojos el mundo microscópico que habita en tu piel, en tu sangre y en cada rincón de tu cuerpo? Con un microscopio digital USB de 1000 aumentos, puedes explorar células, microorganismos y descubrir lo invisible. Es como tener un laboratorio en casa. En la descripción te dejamos el enlace para que puedas hacer tus propias investigaciones científicas. Imagina una red vasta e intrincada, una red de comunicación que se extiende por todo tu cuerpo. Ese es tu sistema nervioso, una maravilla biológica responsable de todo lo que piensas, sientes y haces. Es el centro de control de tu ser que constantemente recibe información, la procesa y envía instrucciones. En el corazón de este sistema se encuentra tu cerebro, un órgano de 1,5 kilos de asombrosa complejidad. Es la sede de tu conciencia, tus recuerdos y tus emociones. Pero el cerebro no trabaja de forma aislada, se basa en una vasta red de nervios, como cables biológicos que se extienden por todo tu cuerpo.
Los nervios son como el cableado eléctrico del cuerpo, transmitiendo mensajes de una parte de tu cuerpo a otra con una velocidad y precisión asombrosas. Pero ¿cómo viajan estos mensajes a lo largo de los nervios? La respuesta está en un proceso fascinante que involucra iones, diminutas partículas con carga eléctrica. Las células nerviosas, o neuronas, son células especializadas con extensiones largas y delgadas llamadas axones. Estos axones están cubiertos por una sustancia grasa llamada mielina, que actúa como aislante y ayuda a acelerar la transmisión de los impulsos nerviosos. El sistema circulatorio. Una red de vida. Imagina una vasta e intrincada red de ríos y arroyos que llevan agua vital a cada rincón de una tierra. Ese es tu sistema circulatorio, una red compleja y eficiente que transporta sangre, oxígeno y nutrientes a cada célula de tu cuerpo. En el corazón de este sistema se encuentra tu corazón, una poderosa bomba que late incansablemente a lo largo de tu vida. Con cada latido, tu corazón impulsa la sangre a través de una red de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares, llegando a cada rincón de tu ser. Ahora, sigamos el viaje del oxígeno a medida que viaja desde los pulmones hasta las células de todo tu cuerpo. Una vez que el oxígeno entra al torrente sanguíneo a través de los alvéolos, se une a la hemoglobina, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. La hemoglobina actúa como un vehículo de transporte, llevando moléculas de oxígeno a donde más se necesitan. Con cada latido del corazón, la sangre rica en oxígeno se bombea desde el lado izquierdo del corazón hacia la aorta, la arteria principal del cuerpo. Desde la aorta, la sangre viaja a través de una vasta red de arterias que se ramifican en arteriolas más pequeñas y eventualmente en capilares. Estos capilares, los vasos sanguíneos más pequeños, son donde se entrega el oxígeno a las células. Insuflando. Vida al movimiento. La respiración no solo sustenta nuestros procesos vitales básicos, sino que también apoya la actividad física. Cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos requieren más oxígeno para producir la energía necesaria para el movimiento. Nuestros sistemas respiratorio y circulatorio trabajan más duro para satisfacer esta mayor demanda. A medida que comenzamos a movernos, se envían señales al cerebro para aumentar nuestra frecuencia respiratoria y cardíaca. Durante el ejercicio, el diafragma y otros músculos respiratorios trabajan más vigorosamente para aspirar más aire. Los pulmones se expanden aún más y la tasa de intercambio de oxígeno en los alvéolos aumenta. Se absorbe más oxígeno en la sangre y se expulsa más dióxido de carbono del cuerpo. ¿Quieres saber cómo responde tu cuerpo en cada momento del día? Con la Xiaomi Mi Smart Band 7 monitorea tu ritmo cardíaco, tus niveles de oxígeno en sangre y tu actividad física para entender mejor cómo funciona tu organismo. La tecnología al servicio de tu salud. Descubre más sobre esta pulsera en el enlace que dejamos en la descripción. Piensa en la última vez que disfrutaste de una comida deliciosa. Tal vez fue una rebanada de pizza, un plato de pasta o un plato de fruta fresca. ¿Alguna vez te has detenido a considerar el increíble viaje que realiza la comida una vez que entra en tu cuerpo? Es un proceso de transformación que descompone sustancias complejas en moléculas más simples que tu cuerpo puede usar para obtener energía, crecer y repararse. Bienvenido al mundo del sistema digestivo, una maravilla de la ingeniería biológica que se extiende desde la boca hasta el recto. Es un sistema complejo de órganos, cada uno con un papel específico que desempeñar en la descomposición y absorción de nutrientes. Este proceso comienza en la boca, donde tus dientes descomponen los alimentos en trozos más pequeños. La saliva, producida por las glándulas salivales, humedece los alimentos y contiene enzimas que inician el proceso de digestión química. Echemos un vistazo más de cerca al extraordinario proceso de digestión, desglosándolo paso a paso. Todo comienza con la digestión mecánica, la descomposición física de los alimentos en trozos más pequeños. Este proceso comienza en tu boca, donde tus dientes desgarran, muelen y trituran la comida que comes. Tu lengua ayuda a mezclar la comida con saliva,
formando un bolo, una masa blanda y redondeada que se puede tragar fácilmente. Al tragar, el bolo viaja por tu esófago, impulsado por contracciones musculares rítmicas llamadas peristalsis. Estas contracciones en forma de onda ayudan a mover los alimentos a través de todo tu tracto digestivo. Una vez que el bolo llega a tu estómago, se encuentra con un ambiente altamente ácido. Los jugos gástricos del estómago, con un pH de alrededor de 2, son lo suficientemente fuertes como para disolver metal. Imagina un ejército de soldados microscópicos, patrullando constantemente tu cuerpo, buscando y destruyendo invasores. Ese es tu sistema inmunológico, una red compleja y poderosa de células, tejidos y órganos que trabajan juntos para protegerte de patógenos dañinos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Tu sistema inmunológico es tu primera línea de defensa contra las infecciones. Es un sistema extraordinario que puede distinguir entre tus propias células, que reconoce como propias, y los invasores extraños, que identifica como no propios. Esta capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno es crucial para un sistema inmunológico saludable. El cerebro humano. Este órgano de 1,5 kilos, ubicado dentro de la cuna protectora de tu cráneo, es quizás la entidad más notable y enigmática del universo conocido. Es la sede de tu conciencia, la fuente de tus pensamientos, emociones, recuerdos y sueños. Es el centro de control de tu ser, orquestando cada aspecto de tu existencia. Imagina una red vasta e intrincada de miles de millones de neuronas, interconectadas por billones de sinapsis. Ese es tu cerebro, una supercomputadora biológica de complejidad incomparable. Es un universo en sí mismo, un reino de maravilla y misterio que los científicos apenas comienzan a explorar. Cierra los ojos por un momento y coloca tu mano sobre tu corazón. Siente el ritmo constante de los latidos de tu corazón, un recordatorio constante de la fuerza vital que palpita dentro de ti. Tu corazón, un músculo incansable del tamaño de tu puño, late más de 100.000 veces al día, bombeando sangre a través de una vasta red de vasos que se extienden por todo tu cuerpo. Este órgano extraordinario, ubicado ligeramente a la izquierda de tu esternón, es una maravilla de la ingeniería biológica. Es una bomba doble, con 4 cámaras que trabajan en perfecta sincronía para hacer circular la sangre por todo tu cuerpo. El lado derecho de tu corazón recibe sangre desoxigenada de tu cuerpo y la bombea a tus pulmones, donde recoge oxígeno. El lado izquierdo de tu corazón recibe la sangre rica en oxígeno de tus pulmones y la bombea al resto de tu cuerpo. El cuerpo humano es una máquina increíble, pero ¿te gustaría verlo por dentro de una manera práctica? El modelo anatómico humano, 15 piezas, Quark, te permite estudiar cada órgano pieza por pieza, ideal para aprender de forma visual y entender mejor cómo funcionamos. Si quieres explorar la anatomía con tus propias manos, el enlace está en la descripción. La sinfonía de tu ser. Hemos explorado el funcionamiento intrincado de tu cerebro y corazón, pero es importante recordar que estos órganos no funcionan de forma aislada. Son parte de un sistema más grande e interconectado, una sinfonía de órganos, tejidos y células que trabajan juntos en perfecta armonía para mantenerte vivo y próspero. Piensa en el simple acto de respirar. Tu cerebro envía señales a tu diafragma y músculos intercostales, haciendo que se contraigan y expandan tu cavidad torácica. Esto crea un vacío que aspira aire hacia tus pulmones, donde el oxígeno se difunde en tu torrente sanguíneo. Luego, tu corazón bombea esta sangre rica en oxígeno por todo tu cuerpo, entregando nutrientes vitales a tus células. Un universo interior, un mundo por explorar. Al concluir nuestro viaje a través del cuerpo humano, nos quedamos con una sensación de asombro y maravilla. Hemos presenciado el funcionamiento intrincado de nuestras células, el diseño elegante de nuestros órganos y la notable interconexión de nuestros sistemas. Hemos visto cómo miles de millones de células, cada una maravilla de complejidad por derecho propio, pueden trabajar juntas en perfecta armonía para crear algo tan extraordinario como un ser humano.
Nuestros cuerpos son, en un sentido muy real, universos en sí mismos. Dentro de nosotros, billones de células viven sus vidas microscópicas, realizando innumerables tareas con precisión y eficiencia. Nuestros órganos, cada uno una maravilla de la ingeniería biológica, trabajan incansablemente para mantenernos vivos y prósperos. Si te ha fascinado este documental y quieres seguir descubriendo los misterios del cuerpo humano, este libro es una lectura imprescindible. El cuerpo humano, guía para ocupantes de Bill Bryson, te llevará a un viaje profundo y ameno por nuestra biología, explicando cómo cada sistema trabaja en conjunto para mantenernos vivos. Encuentra el enlace en la descripción y sumérgete en el conocimiento. Honrando el milagro. Quizás la lección más importante que debemos sacar de nuestra exploración es un profundo sentimiento de gratitud. Nuestros cuerpos son regalos, milagros de la naturaleza que a menudo damos por sentado. Cada respiración que tomamos, cada latido de nuestros corazones, es un testimonio del increíble poder de la vida. Nos debemos a nosotros mismos honrar estos regalos cuidando nuestros cuerpos, comer una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente son formas simples pero poderosas de mostrar a nuestros cuerpos el respeto que merecen.